cuando se estudia física o cuando se estudia cualquier otra ciencia, los estudiantes quieren automáticamente pasar a las fórmulas, ¿no? Fórmulas, fórmulas, fórmulas. Muy buen ejemplo, Pero muy buen ejemplo. no es lo importante la fórmula. O sea, No, claro que es el último paso para resolver un problema, pues tienes que aplicar la fórmula correcta, pero el paso previo, los pasos previos es la estrategia de solución, qué principios vas a utilizar, qué exactamente, conceptos. exactamente. em, y para eso necesitamos criterio, ¿no? Que es algo que De que hecho, la inteligencia artificial no tiene, criterio. tuviste con un muy buen punto porque me estaba acordando de otro aspecto que es más indirecta a la pregunta que estaba haciendo, que por muchos años realmente la gente se acerca y me pregunta, John, ¿cuál crees tú que estoy introduciéndome a esta área o a tal tipo de técnica? ¿Cuál crees que es el lenguaje que debería usar? Yo lo quedo mirando y digo, es que da lo mismo. Claro, obviamente podemos estar de acuerdo que hay un lenguaje que te da más facilidades que otro, por supuesto, lenguaje de programación me refiero, ¿cierto? Pero si tú te enfocas en el problema, te enfocas en cómo son las técnicas, cómo son los métodos, etcétera, etcétera, después decidir o no cuál lenguaje o herramienta tecnológica te va a servir para implementar esa solución, es como en realidad, es como bastante, va a ser mucho más fácil, digamos. Pero si tú te concentras en lo primero, obviamente ahí está la parte más relevante. Si uno quiere, ya que estamos hablando del contexto de educación, justamente muy buen punto que diste, porque si uno quiere focalizarse en la habilidad o potenciar la habilidad, no quiero decir la habilidad es nueva porque hace más rato, entonces, ¿qué es lo que hacíamos Ujú. antes? Digamos? Pero si uno quiere potenciar, lo que tiene que hacer, potenciar, en el caso particular de programación, es potenciar el pensamiento algorítmico, la resolución de problemas computacionales con algoritmos, incluso abstractamente modelando y después quizás va a llegar a un lenguaje. Pero el pensamiento, ¿por qué, Ere? Tú dirás, ¿pero por qué eso? Para programar, no, porque además el efecto desde el punto de vista cognitivo, que al fortalecer o potenciar el pensamiento computacional, el pensamiento algorítmico, tú además te fortalece para otras cosas. Eso mismo te ayuda para la física, eso mismo te ayuda para Claro. la matemática, eso mismo te ayuda para la informática, incluso para entender procesos biológicos, digamos, desde el punto de vista que, hay una mecánica detrás, hay un proceso con diferentes pasos, las células se dividen así. Entonces, tiene muchas ventajas, digamos, si tú lo haces al revés y lo que haces es te enfocas y enseñas un lenguaje de programación en particular para codificar ciertas cosas específicas, yo creo, por mi experiencia, que el ámbito de acción de eso, el impacto va a ser muy bajo, digamos, muy bajo. Puede que te ayude en cosas muy particulares, en el fondo, evidentemente, digamos, pero obviamente no es lo mismo que el otro que te pone, como digo yo, esteroide en el fondo, te da una musculatura importante para resolver muchos problemas. Totalmente de acuerdo, doctor. Entonces, por ejemplo, de las ingenierías en computación, en software, etcétera, los docentes, claro que tienen que seguir enseñando, pues, lenguajes de programación, porque al final de Claro, cuentas va a claro, ser la última herramienta con claro. la cual puedan resolver el Exacto, problema, exacto. pero enfocarse más en enseñar Es la habilidad. correctamente los principios, los conceptos, estrategias y criterios para que los estudiantes tengan muy fuerte esa capacidad de resolución de problemas y la parte de la instrumentación, que ya sería el lenguaje de programación, pues claro, enseñarlo y todo, pero que no sea el mayor enfoque como yo creo que sucede en muchas ocasiones, que se pueden enfocar en el instrumento y no en la estrategia detrás, ¿no? De hecho, me estaba recordando que tú mencionas eso, en que uno se enfoca, en mi época de estudiante de pregrado en ingeniería de sistemas, que te llaman sistema, yo creo que esto yo creo que pasa en muchas partes de Latinoamérica y en el mundo, ¿eh? Los estudiantes de informática o sistemas, como le llaman, peleaban porque, entonces, uno era mejor que el otro porque le preguntaban, ¿y tú cuántos lenguajes dominas? ¿Cuántos lenguajes sabes? No, yo sé 10, no, yo sé 20. Y después con el tiempo te das cuenta que es cosa más irrelevante, digamos, porque en realidad cuando tú empiezas a madurar, empiezas ya a desarrollarte, te empiezas a dar cuenta que si bien es cierto, es importante dominar las herramientas, las tecnologías que van apareciendo, si tú lo analizas más de fondo, yo creo que un trabajo que uno tiene que hacer también con los estudiantes, si uno analiza más de fondo, te das cuenta que el paradigma, la lógica, o sea, porque cambia el paradigma, obviamente que hay cambio de paradigma en los lenguajes, es el mismo. Entonces te aparece el lenguaje A, B, C, A, voy a aprender A, B, C, yo le digo, pero si es la misma lógica. Cambia la Ujú. sintaxis, cambia un elemento P, Q, R, da lo mismo. Pero te das cuenta que de esos 1000 que hay, en realidad se pueden como agrupar en tres tipos y si aprendes lo representativo, está al otro lado y no te va a ganar la tecnología. De hecho, dicho sea de paso, incluso la misma analogía rige para lo que Ujú. está de moda ahora, lo que hizo popular a ChatGPT o Gemini, lo que se llaman los grandes modelos de lenguaje. Yo me acuerdo que Ujú. me ha pasado más una conferencia que he dado, estaba en el auditorio, en la sala de conferencia, termino y se acerca
Me acuerdo una vez, se acercó una señora, ya tenía su año, y me dice, profesor, pero ¿cómo lo hacemos con tanta cosa que llega? ¿Y cómo uno absorbe todo eso? Que es una preocupación normal, digamos. ¿Cómo absorbe tantas cosas tan aparentes? Yo le digo, pero tranquila, no es tanto. Lo que pasa es que usted tiene que hacerse asesorar para que alguien se lo comprima, porque en el fondo usted ve 1000 cosas que están apareciendo, pero si uno la analiza de fondo te das cuenta, no, en realidad no son 1000, son 3 grupos de cosas. Lo que pasa es que son variaciones, no más nada más, pero la lógica interna es exactamente lo mismo. Yo creo que exactamente lo mismo que uno tiene que tratar de transferir a los estudiantes para que no se vuelvan locos de las herramientas y pierdan estas habilidades, que de hecho, dicho sea de paso, cuando uno empieza a ver, para los que no se han dado cuenta, y pueden ver los estudios del Foro Económico Mundial y otros más, cuando uno empieza a ver la proyección de las habilidades futuras que deberían tener los estudiantes, entre otras cosas, la clave número 1, habilidad analítica, resolución de problemas. Bueno, obviamente programación, codificación, pero esa, incluso habilidades emocionales, habilidades de trabajo grupal, razonamiento crítico, son cosas que uno dice, pero eso no está, no se está, lo que pasa es que no hemos olvidado, digamos, porque hemos usado tanto instrumento que a veces se nos va las manos que tenemos que ahora potenciar el ser humano, digamos. Aquí estoy representando Educación Conciencia, el podcast que te lleva a la cima de la inteligencia. Eres Robles en el micrófono divulgando la ciencia, desde el ADN al espacio sin hacer concesiones. Abre tus oídos, aquí llega el conocimiento. La educación es la clave, no hay ningún impedimento. Desde la física cuántica hasta la inteligencia artificial, el brain en la mente enseñándote de forma especial. Educación Conciencia, esto es lo que quiero. Aprender, crecer, no hay tiempo que perder. Ven a nuestro podcast, únete a la conversación. Ciencia, educación y todos son bienvenidos.